Hoy continuamos con el tema de puertas dimensionales, en su parte número 70, donde los dejamos la anterior vez. No contamos con la compañía de Ángel en el día de hoy, seguramente él tendrá parte en la próxima conferencia, y vamos a continuar con un tema del que hemos estado hablando, que es la vara de Dios, pero vamos a ir viendo más análisis de textos y algunas cosas más que creo que hoy, una vez más, nos va a sorprender cuando veamos qué relación tienen tantas cosas. Pero antes quisiera empezar con una cita de Ellen White sobre la zarza, y aparece en el libro El deseado de todas las gentes. Es una cita que curiosamente estuve mostrando precisamente este sábado anterior en el tema de ¿hay fecha para el retorno de Cristo?, en su parte número 12. Pero voy a poneros esa parte que leí más el párrafo que venía después, para que veáis cómo todo tiene un enlace, creo que sensacional. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: «He aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad». En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: «Un cuerpo me has preparado». Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Ya vemos que nos está hablando de ese periodo de años, 2000 en concreto, en los cuales se iba a mostrar Jesús como humano. Estamos contando desde nuestra perspectiva más o menos actual. Cuando Ellen White escribió esto, hace unos 100 y pico de años, no habían terminado de pasar los 2000 años, como ahora, que aún no hemos llegado a cumplir esos 2000 años desde el nacimiento de Cristo, desde su muerte en la cruz. Pero, al mismo tiempo, aquí se nos da a entender algo muy importante. Esos periodos debían encajar con situaciones que iban a cambiar el transcurso de la historia de la humanidad para siempre. En este caso, era precisamente un momento clave, porque Jesús, que iba a aparecer entre los humanos, necesitaba mostrarse a la gente, pero si hubiese venido con toda su gloria como Dios, nadie hubiese podido resistir. Por tanto, tenía que cubrirse de algún modo. Y mirad qué hizo. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Lo mismo hizo también con la columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Todo esto que son figuras, símbolos. Debemos tener claro que cuando estudiamos la Biblia, evidentemente hay una parte literal, pero también hay una parte que puede ser como figuras y símbolos. Lo hemos estado viendo a través de todas las temáticas del tercer Elías,
algunas de puertas dimensionales, pero especialmente lo estamos viendo también, ¿dónde? En la fecha del retorno de Cristo. Mirad cómo aquí la zarza, esa zarza que encontró Moisés delante suyo, acercándose, viendo cómo puede ser una zarza ardiente, pero que no se quema, y allí Dios le habla. La zarza pasa a ser la simbología, la figura de Cristo. Por eso después, una corona de espinas de zarza es puesta también sobre su cabeza. Sus mismas figuras y símbolos podían ser de vida, como era este caso, porque Él es el dador de la vida y se aparece allí, o podía ser también la muerte, lo que le esperaba sufrir por todos nosotros para poder ser salvos. Una vez más vemos como Cristo pasa a ser en simbología tanto una cosa como otra, pero todo dirigido por Él. Ya veis que esto tenía que ver con la zarza. Hacía falta terminar de dar este dato para que viésemos con claridad que muchas cosas que aparecen en la Biblia pasan a tener una simbología que nos va a dar una mayor comprensión de lo que Dios es y lo que Dios haría, hace y hará. Si no tenemos eso presente y solo nos fijamos en mira esta profecía, mira la otra, y perdemos de vista las figuras y símbolos, no vamos a terminar de entender las cosas, sobre todo para el tiempo del fin, o mejor dicho, para el fin del tiempo del fin, que es el momento que ya estamos viviendo. Y ahora sí, volvemos a la vara, a la utilidad y simbología que tenía. Estuvimos viendo unos textos bíblicos y además vimos esto, que ahora os pongo aquí para volver a enlazar el tema. Vara como dedo de Dios, mano creadora y ejecutora. ¿Os dais cuenta de ese simbolismo, esa figura? La ley fue escrita con el dedo de Dios. Por vindicar su propia ley, su carácter, Cristo murió. Cuando tenemos esto en mente, es cuando podemos ver ahora algo interesante que ya no es en el Antiguo Testamento, sino que aparece en el Nuevo Testamento. El mismo dedo que escribió hendiendo en las tablas de los 10 mandamientos, hizo lo que ahora vamos a ver en este relato. Ya recordamos que estuvimos hablando de hendir también, con la lanza y más aspectos, todo lo que esto englobaba, ¿verdad? No voy a repetirlo ahora. Por tanto, miremos el relato de Juan 8, del 1 al 11, que nos dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Miremos cómo ese dedo de Dios, que hizo esas cosas prodigiosas escribiendo en las tablas de la ley, pasa aquí, muchos años después,
a ser el mismo dedo que estaba escribiendo ya con Jesús totalmente entre nosotros como humano. Estaba escribiendo en el suelo los pecados. Por tanto, estaba mostrando con su dedo la justicia de la ley, de los 10 mandamientos, que esas personas que estaban acusando precisamente a esta pobre mujer estaban transgrediendo y ellos lo sabían. El dedo de Dios estuvo con Moisés y estuvo años después, hace casi 2000 años, entre nosotros, volviendo a hacer una declaración de la validez de los 10 mandamientos. Y algunos dicen que están clavados en la cruz. ¡Qué tontería! Y ahora vamos a continuar con un análisis de textos bíblicos sobre la vara. Y esa vara nos va a ir mostrando más detalles que creo que no tienen desperdicio. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 9, versículos del 13 al 19, donde nos dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Pero ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y será, ¿qué dice? Serás quitado de la tierra. Mirad cómo ahora, haciendo alusión a lo que sería también extender la vara, dice: extenderé mi mano. Hemos visto la connotación de la mano creadora de Dios, la mano que ha hecho tantas cosas, su dedo. Y ahora esa equiparación de extender la vara, evidentemente extendiendo su mano también. Esto nos va a servir para el resto de la temática de hoy, y veremos cómo hay alguien que también estaba muy interesado en mostrar algo referente a una mano. El texto nos sigue diciendo: Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Sabéis? Esta plaga de Egipto va a tener una repetición justo en las últimas plagas que van a caer antes del regreso de Cristo y posteriormente a la venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús. La plaga de granizo se volverá a repetir de un modo tremendo, de un modo en que cada piedrecita del granizo puede llegar a pesar unos 30 kilos. Imaginaos todo lo que puede acontecer con una lluvia así. Y va a ser precisamente algo que va a afectar ¿a quién? Pues al igual que antaño, afectará a los que no son pueblo de Dios, a los que lo hayan rechazado a pesar de todas las evidencias. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas al que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Sabéis? Las personas volverán a estar más que avisadas de que van a caer plagas. La gente que se quiera convertir, sea de donde sea, y hayan creído en lo que hayan creído, o no hayan creído diciendo nada, algunos van a reaccionar y podrán ser salvos
porque se van a convertir, las plagas no les tocarán, porque pasarán a ser pueblo de Dios casi prácticamente justo cuando se va a cerrar el tiempo de gracia, cuando aún queda esa leve posibilidad de cambiar de bando. Pero después ya caen las plagas y allí ya no hay cambio posible, todo el mundo ha hecho su decisión. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. ¿Os dais cuenta? Extiende tu mano, extiende su vara. Es lo mismo. Para extender la vara hacia arriba tenía que extender también su brazo, su mano. Y siempre, en este caso, era hacia el cielo. Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Mirad que además dice, y el fuego se descargó sobre la tierra. Era una extraña mezcla, no era un granizo normal, ya lo veis. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Otra simbología, otra figura de lo que va a acontecer con las plagas finales. Solo el pueblo de Dios no va a ser afectado por las plagas. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir y no os detendréis más. Pues bien, ya hemos visto aquí cómo precisamente todo lo que estaba aconteciendo en esos momentos tendría un paralelismo con la situación del mundo final. Egipto va a ser el simbolismo de lo que en la actualidad, justo antes del regreso de Cristo, va a ser el mundo. Gente apartada totalmente de Dios, dedicada a la adoración a dioses extraños. Evidentemente, a Satanás haciéndose pasar por Jesús, con todo lo que él venga además, o con quienes él vendrá también. Y sigue diciendo el texto: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Es curioso, porque va a acontecer lo mismo. Caerán las plagas, la gente se indignará aún más, los que no perezcan, pero no se van a convertir. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. La cebada estaba ya espigada. Bien, aquí hay otro paralelismo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Pero bien, eso lo trataremos en esa temática de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Extendió sus manos a Jehová. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y así va a seguir aconteciendo, que tendrán opresión hasta el último momento,
contra los 144.000 que estén vivos esperando el retorno de Cristo. Seguirán en plena presión sobre ellos. Y si pudieran los matarían, pero ya no podrán. Entonces nos hemos dado cuenta que esa mano extendida, esas manos extendidas, esa vara extendida, es el símbolo de la mano divina para herir. Extendía sus manos al cielo y ya veis lo que acontecía. Era una simbología de la propia mano divina, para herir. Cuando os digo para herir, enseguida hemos de recordar qué sucedió en la peña de Oreb con la vara, qué sucedió con un personaje del cual estuvimos hablando en temáticas anteriores, golpeando también el agua, y así muchas cosas más. Mirad este texto de Éxodo 10, 12 y 13 que nos dice también: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara, nos decía tu mano, y ahora dice su vara, sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Curioso que sea un viento oriental el que actuó en esa plaga. ¿Y qué va a suceder, según Daniel 11, versículos finales, al fin de los tiempos? ¿Tiene algo que ver también un asunto de Oriente? Mirad cómo siempre hay unos paralelismos, unas simbologías, unas figuras que debemos reconocer. Éxodo 10, 21 y 22. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Interesante, densas tinieblas por 3 días. De esto también tendremos que hablar, si Dios quiere, en la temática que os he dicho antes. Hay fecha para el retorno de Cristo. Algo va a acontecer también justo antes del momento del retorno de Cristo. Ya veremos qué es. Éxodo 14, del 13 en adelante, nos dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ya hemos visto, era Jesús mismo. Ahora, con estas figuras físicas, estaba actuando otra vez en su pueblo. Lo hizo en la zarza, lo hizo también de este modo. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Una vez más, interesante, ¿eh? Habla aquí de una noche, y de que unos no pueden acercarse a los otros. ¿No suena de nada esto tampoco para el momento final del retorno de Cristo? Unos que persiguen y otros que son perseguidos.
¿Y Jesús cuándo va a aparecer? A medianoche, ¿no? Bien, ya veis cuántas cosas deberemos hablar aún en ese tema. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Una vez más, viento oriental. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿No suena de nada esto tampoco? ¿Qué le sucedió a esa lanza que atravesó el cuerpo de Cristo, el costado? ¿Os dais cuenta del paralelismo una vez más? Nos habla del lado oriental, nos habla de todo esto. Estamos dándonos cuenta que nos estaba describiendo lo que iba a acontecer a Jesús en la cruz. El lado que Cristo fue herido. Pero bien, aún veremos más cosas. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entraron hasta la mitad, Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Cuántos paralelismos una vez más? Continuamente, por todos lados. Todo un día estará Cristo recogiéndonos, ¿no? Pues, ¿no suena también a algo esto? Mirad cómo esta misma mano extendida con la vara sirvió para abrir el mar, pero también a su vez sirvió para cerrar el mar. Sirvió para dar vida a los que querían ser pueblo de Dios, pero sirvió para ser muerte a los enemigos del pueblo de Dios. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Ni uno. Lo mismo va a acontecer en el regreso de Cristo. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Por tanto, nos damos cuenta que lo que estaba utilizando Moisés era la representación de Jesús y de su muerte en la cruz, lo que le acontecería con la lanza también, pero además que serviría para dar vida o muerte dependiendo de cómo nosotros actuemos ante esa imagen que Cristo nos da muriendo en la cruz por nosotros. No estoy hablando de adorar ninguna imagen al respecto, ni de procesiones de Semana Santa, ni mucho menos, Tengamos presente que esto volverá a tener su cumplimiento al fin de los tiempos, justo antes de la segunda venida de Jesús, y justo cuando Jesús vuelva con todo lo que va a acontecer a las personas que estén vivas en ese momento. Mirad Éxodo 17 también, del 1 al 7, que nos dice:
toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Una situación difícil, una vez más. Pero bien, quizás os tenía que haber dicho que todo el relato este de Moisés, el pueblo cruzando el mar, cómo los egipcios son sepultados, son todas esas pruebas que Ron Wyatt encontró buceando allí y que mostró, y que no ha sido el único, gracias a Dios, porque otras personas han ido y han comprobado, tal como hemos mostrado a lo largo de estas temáticas, de toda la serie del Gran Engaño, cómo realmente esto fue un hecho que muchos intentan ocultar. Gracias a Dios que la arqueología sigue dando luz. Lástima que haya tantos intereses para tirar por tierra la verdad, porque si todo esto es reconocido oficialmente, qué cambio tan grande deberían hacer muchos, ¿verdad? Pues bien, aquí llegamos a otro momento difícil. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué vemos aquí? Todo esto es igual a la vara, a esa mano creadora que golpea a la peña de Horeb, que es Cristo. O sea, es Cristo mismo hiriéndose a sí mismo. Su propia mano lo dirige todo, es su propia lanza. Mirad qué simbologías tan grandes. No era Satanás el que en definitiva estaba traspasando a través de la lanza del famoso soldado romano el costado de Cristo, porque sí. Todo estaba previsto en el plan de salvación de Dios. Y era necesario aún que esa herida en el costado fuera hecha. Era la consumación de la muerte en la cruz, sin lo cual no terminaría de pasar el episodio que Ron Wyatt nos relata, de esa sangre y esa agua emanando de su costado, que resbalan, bajan por el cuerpo de Cristo, pasando por la hendidura hecha en la roca del monte Calvario por el terremoto cuando Cristo muere, y cae justo encima del arca de la alianza, sobre el propiciatorio, en el lado previsto, y así se consuma todo aquí en la tierra. Pero una vez más, lo de aquí en la tierra, ¿qué iba a ser? El reflejo de lo que iba a acontecer después en el cielo. Y después, ¿qué hace Cristo cuando sube al cielo? Lleva también su sangre, y allí empieza su ministerio en el santuario celestial. Lo que nos va a dar la salvación a todos. No todo terminaba en la cruz, aún había más. Mirad también, como prueba de todo esto, ¿qué nos dice Levítico 14:16? Y mojará su dedo derecho
en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. ¿Qué simbología era todo esto? ¿Por qué hacían esto en los rituales los sacerdotes? Pues porque era una semejanza con lo que debía acontecer. Ese dedo de esa mano que haría el qué? Esparcir 7 veces ese aceite. Todo esta era simbología de Cristo, de esa herida de Cristo. ¿Y por qué 7 veces? Pues una vez más estamos con lo mismo. Hacía falta el período perfecto del 7 para que todo fuese la simbología o figura de todo el tiempo que debía acontecer bajo milenios en esta tierra. 6000 años de humanidad en pecado y después viene Cristo y empieza el milenio. Todos esos periodos tenían un reflejo con todo lo que acontecía ya también en Levítico. De aquí aún podríamos extraer muchas más cosas, pero creo que es más que suficiente para empezar a darnos cuenta que todos esos rituales que aparecen en el libro de Levítico apuntaban totalmente a Cristo, pero también a lo que acontecería con su herida. Levítico 16:14 nos dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. O sea, 7 veces era la consumación de la perfección, pero también nos tenía por simbología el periodo que va a acontecer de historia de la humanidad hasta darnos la salvación. 7 veces esparciendo sangre con su dedo. Una vez más. Recordemos el aceite, símbolo de Cristo, símbolo del Espíritu Santo, el símbolo de lo que nosotros debemos apropiarnos, pero también debemos apropiarnos de la sangre. Que Dios nos ayude a ir captando cada vez más todas estas simbologías, que no son solo profecías concretas, que lo son también por simbología, pero que a veces al leer no nos damos cuenta que todo esto tenía un significado que iba a ir mucho más allá de un simple proceso ritual, que cuando uno llega al libro de Levítico dice: vaya rollos, esto me lo salto, ¿eh? ¿Cuántas enseñanzas nos estaban dando allí? Levítico 16, del 19 al 22. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Todo esto aquí es igual. Y después limpiará el lugar santísimo y transmitirá las culpas a Satanás al inicio del 6º milenio, conocido como el milenio, cuando Satanás estará atado en el desierto de la tierra por 1000 años, al fin de los cuales será exterminado. Todo esto es igual al inicio del 7º milenio. Por tanto, cuando Jesús venga, que será ese año 6000 de la historia, desde la entrada del pecado, acontecerá que nos viene a buscar
y todos los pecados sobre quién van a acontecer, sobre quién van a ponerse definitivamente. Por un lado, Cristo se los llevó, todos los nuestros, pero por el otro lado, Jesús no pecó, por tanto ese pecado tiene que ir ¿sobre quién? Sobre el verdadero instigador y culpable y pecador, que es Satanás. Y durante esos 1000 años, la tierra estará desierta y Satanás no tendrá a quien engañar. Por eso el texto dice que estará encadenado por 1000 años. No podrá ir a otros mundos a engañar a nadie, quedará vetado y confinado aquí. Solo estará él con sus ángeles caídos, nadie más. Toda la humanidad que no sea salva estará muerta. Y después, al cabo de ese milenio, en el año 7000, ¿qué sucede? Volvemos aquí, al monte de los olivos, que se partirá y la nueva Jerusalén se aposentará, porque los pies de Cristo pondrán ese toque sobre el monte que se va a dividir, haciendo una enorme explanada, y allí el pueblo de Dios habitará seguro, porque es cuando hay la resurrección de los impíos, y Satanás los convence para ir a atacar la nueva Jerusalén. Y ya sabéis cómo termina esto, ¿verdad? Es el infierno, cuando Satanás es destruido, con sus ángeles caídos, rebeldes, y con todos los impíos de todas las épocas. Entonces es el exterminio, para siempre. Satanás va a ser el último en morir, pero también va a morir. El mal ya no existirá más. Pero ahora que hemos visto todo esto sobre la mano, el auténtico significado, recordemos que Ángel nos estuvo mostrando esa mano como esa forma de la punta de lanza, entrando por el costado de Jesús, ¿verdad? Pues vamos a ver un plagio satánico, porque era de esperar que las cosas no quedarían tan simples, ¿verdad? Alguna vez os había mostrado esto en los temas anteriores de puertas dimensionales, es Hamsa, esta mano, 5 dedos, que puede ser que tenga distintas figuras o distintas formas, no por fuera, que puede tener solo un par de diferentes, sino por lo que hay por dentro como grabados o como dibujos. Evidentemente esto viene de la antigüedad y está en el paganismo, pero ¿solo en el paganismo? Esto que viene de tan antiguo, se dice que era asociada con la diosa Tanit, por tanto, una divinidad femenina. Pero la cultura judía, además de la árabe, la adoptaron también. Mirad las imágenes que veis a la derecha. Enseguida vemos algo que destaca por encima de todo lo demás y que se repite tanto en el dibujo de arriba como en ese colgante que vemos abajo. Y es un ojo, ¿verdad? En la palma, un ojo. Sabemos que los judíos tenían las estrellas que ellos llaman de David, o mucha gente también llama de David, que en verdad no era de David para nada, ya lo hemos visto en las primeras conferencias ya, pero todo esto se hizo, o se utilizó también como amuleto, como talismanes, y hay bastante historia al respecto. Mirad cómo los judíos la llaman mano de Miriam, en alusión a la hermana de Moisés y Aarón, mano 5 o mano Hamshech. Todo esto no es solo una cuestión simple, sino que nos va a dar una serie de connotaciones. Ya vemos que tiene también en paganismo relación con una divinidad femenina, que evidentemente era adorada, claro. En Occidente algunas personas creen que este amuleto, además de proteger contra la ira, previene contra la infidelidad,
En Norteamérica además se ha difundido la creencia de que la mano de Fátima protege de algunas catástrofes como terremotos e inundaciones. Ya veis que para el mundo árabe también es la mano de Fátima. Se utiliza como amuleto para muchos. Por eso habréis visto algunas personas, supongo, que lo llevan colgado del cuello, al igual que llevan una estrella de David. Aquí vemos otras representaciones que hay muchísimas distintas. Desde luego, cuando ves los símbolos los hemos tratado prácticamente ya todos. Vamos viendo cómo hay colgantes, cada uno lo hace un poco a su forma, pero eso sí, os dais cuenta, tiene que haber algo siempre en la zona como de ojo. En medio, en esta incluso, una granada. En vez de un ojo hay una granada. Bien, de esto deberemos seguir hablando cuando volvamos al tema, si Dios quiere, de las simbologías que habían en el tabernáculo, que habían en el templo y muchas más cosas asociadas a esto, por supuesto. Ya veis que hay una serie de letras hebreas. Y esta además va acompañada, ya veis, de un rectángulo de 3×4 de distintos colores que vienen a simbolizar el ¿qué? El pectoral que llevaba el sumo sacerdote, con las piedras representando a las 12 tribus de Israel. Ya vemos cómo se mezcla una cosa con otra. Ahora nosotros vamos a ver un vídeo que salió precisamente ayer y la verdad es que aparece en el momento oportuno. Un vídeo que es sobre jesuitas y Gaudí. Ya sabéis, el arquitecto catalán, conocido por, sobre todo, ser el arquitecto de la Sagrada Familia, que por cierto ya sabéis que el Papa anterior, Benedicto XVI, vino a hacer como basílica, y que aún nos va a deparar más sorpresas, si todo va como tienen previsto la Sagrada Familia. Pero bien, vamos a ver ahora este vídeo, creo que está en catalán, pero quedaos por favor, sobre todo, con las imágenes, que es lo que vamos a ver. Nos hace un poco de historia de lo que son, lo que en catalán se conocen como vitralls, unas vidrieras de colores que están en iglesias, en catedrales, también en mansiones o de gente de lujo, y que, claro, han sido una tradición desde hace muchos años por el arte católico, sobre todo. Mirad cómo, cuando vayamos viendo estas imágenes, vamos a llegar a unas que después vamos a comentar. Bien, más o menos lo que nos han contado aquí es que este señor junto a su hija se han dedicado a hacer una catalogación de todas las vidrieras que hay cerca de Barcelona, en este caso, y han encontrado algunas que no estaban reconocidas o eran conocidas por, bueno, prácticamente por nadie. Pues mirando todo esto han encontrado lo último que habéis visto al final, y eran estas de Gaudí. Aquí tenéis esta noticia del mismo canal del 324, que es 24 horas de noticias seguidas en catalán, donde aparece esta imagen que desde luego creo que no deja indiferente absolutamente a nadie, porque aunque no sepas nada de simbologías, solo ver esto, la verdad es que te quedas un poco extraño, ¿no?, como mínimo. ¿Os dais cuenta de lo que hay aquí? Bien. Aquí sencillamente nos está contando que esto aparece, está ubicado en una capilla que se llama Can Pujades, traducido sería Casa Subidas, que es una antigua rectoría de Vallgorguina, en el Vallès Oriental, que es una comarca de Barcelona. Y nos va diciendo también algo interesante después. Gaudí, que era especialista en muchas cosas, hizo ese par de vidrieras que después vamos a seguir viendo en imágenes y desglosarlos un poco. Dice que una de ellas representa el ojo bíblico de la eterna vigilancia divina, el Dios
que lo ve todo, y la otra, una reproducción del arcángel Miguel. Pues aquí hay otro artículo que nos mostraba la misma imagen, pero además aquí nos va diciendo algo interesante. Se atribuye a Gaudí por la coincidencia con el vitral tridimensional de la estrella de Oriente. Bien, esto también quizás más adelante lo mostraremos, pero todo tiene una serie de simbologías. Ya estuvimos hablando, y quizás deberemos hacerlo con más profundidad, de esa curiosa coincidencia entre muchas cosas de Gaudí y la masonería. Él era un católico muy firme, dicen, y que además explicaba la palabra de Dios a otros en los evangelios de un modo que la gente se quedaba impresionada, al menos esto dicen. Pero bien, vamos a ver ahora lo que aquí también nos comentan sobre el arcángel Miguel de pie, con las manos juntas ante el pecho, aguantando una larga espada tipo Claymore, con empuñadura dorada y la guarnición con pedrería, morada en los extremos y gris oscuro en el centro, pintado con esmaltes. El personaje lleva una armadura con una sobrevesta roja con rica ornamentación floral, y la flor de lis pintada también en amarillo, plateado y grisalla. Pues, ¿qué es todo esto? Aquí lo tenéis, una imagen que la verdad es que la ves y a mí al menos buen rollo no es que me transmita, y eso que dicen que es el arcángel Miguel, que sería el mismo Jesús. Ya veis el tipo de espada, que es la espada que se utiliza también, sí, claro, podemos hablar de la Edad Media, etcétera, etcétera, o de los cruzados, pero que se utiliza también, ¿dónde? Para rituales masónicos. Mirad cómo en la faldita que lleva aparece la flor de lis. Y la flor de lis ya sabemos que procede del templo de Salomón, pero también utilizada ¿por quién? Por la masonería. Una vez visto esto y la cara tan extraña que tiene, miremos la otra imagen que desde luego te impacta enseguida. ¿Qué símbolos son? Pues, bueno, dicen, es la familia. Arriba Jesús, abajo José, y el otro María, que por simbología parece la del Maserati, ¿eh? Pero bien, desde luego Jesús y HS o JHS, como veis más o menos aquí, que es también en definitiva el símbolo o las letras que utilizan ¿quién? Los jesuitas. Pero si no tenemos bastante en que jesuitas puedan estar por en medio, mirad la palma de la mano con el ojo. ¿Y cómo está puesta esta palma de la mano? Mirad que, a diferencia de las que hemos visto, esta está puesta, ¿cómo? Horizontal. Pero además, ¿qué mano es? La izquierda. ¿Y por qué lado podríamos, si la comparáramos a una lanza, hacerla entrar en un objeto o en un cuerpo? Sería por el lado derecho, no sería una lanza entrando por el lado izquierdo. Sabemos que las simbologías son mucho más importantes de lo que la gente cree. Y este ojo, del que todo lo ve, que teóricamente simboliza a Dios, y además como mano izquierda, algo que es más que sorprendente, porque Dios hace siempre incidencia con la mano derecha, como la parte buena. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues que esta simbología es la mano de alguien que suplanta ser Dios, y que curiosamente, como una lanza, entra por el costado
contrario a lo que sabemos que fue la muerte de Cristo en la cruz. Esa mano es una mano ejecutora, una mano que no es la mano que escribió los mandamientos, sino es la mano que lleva la contraria a las cosas de Dios, la mano de alguien que se rebeló precisamente y que dio muerte a Cristo en la cruz, pero no venció. Aquí vemos también esta mano de Miriam o Hamsa. Mirad la diferencia con las otras que habíamos visto, y es que esta tiene la mano con 4 dedos largos y 1 de corto, mientras las otras eran 3 dedos largos y 1 pequeño igual en cada extremo de la mano, en cada lado. Y lo curioso de todo esto, como siempre, es que nos hace aquí una referencia, creo, interesante, y aparte de asociarla con Tanit, como hemos visto antes, que es la diosa lunar patrona de Cartago en ese entonces, ¿no os hace pensar esto en nada? ¿Diosa lunar? La Virgen María, ¿cómo se representa siempre? Con la luna. Una vez más, todo este tipo de simbologías nos están llevando al culto de adoración a lo que sería una divinidad femenina, que además virgen, Semiramis, madre de Tamuz, y que curiosamente termina desembocando en el culto a la Virgen María en la Iglesia Católica, pasando todas esas atributaciones a ella. Después aquí nos sigue diciendo, entre los judíos las hamsas son populares como amuletos y decoraciones en Israel y no se considera que posean ninguna conexión islámica más allá del nombre. Es curioso, no dicen que tengan conexión, pero en cambio son lo mismo. En Jerusalén atan con un hilo una hamsa de oro, plata o cualquier otro metal al cuello de sus hijos. Los judíos adornan generalmente la hamsa con peces, animal considerado inmune al mal de ojo, así como con palomas, símbolo de reconciliación con Dios, paz, sencillez, pureza y purificación. Las hamsas aparecen como amuletos, placas de pared, llaveros o motivos en otros objetos. Dependiendo de su uso, también llevan inscritas algunas oraciones como el Shema, escucha Israel, o el Birkat HaBait, bendición de la casa, y el Tefilat HaDerek, oración del viajero. Se está utilizando algo que es de adoración satánica también entre los judíos, una vez más confundidos porque esa mano no representa la mano creadora de Dios, sino todo lo contrario. Alguien está trabajando muy, pero que muy bien. Mirad qué nos termina diciendo aquí. Frecuentemente aparece inscrita en la mano de Hamsa el símbolo Chai. Consta de las letras Chet y Yod. En hebreo la palabra Chai, formada por dichas letras, significa vivir, y se relaciona con la palabra para vida, Chaim, y también aparece en el lema Am Yisrael Chai, el pueblo de Israel vive. Otras palabras derivadas de Chai son Chaya, cosa viviente o animal, Chayim, vida, Chayot, criaturas vivientes, y Chayot, animales. Existen diversas interpretaciones cabalísticas sobre este tema. De acuerdo con la gematría, uno de los 3 métodos de interpretación usados por los cabalistas, las letras de Chai suman 18. Por ello, este número es afortunado en el judaísmo, y muchos judíos dan regalos en efectivo en múltiplos de 18. Y 18 es otra forma de decir que 666. El símbolo Chai es usado frecuentemente por los judíos en un medallón alrededor del cuello, junto con el Magen David o estrella de David y el Hamsa. Aunque raro, Chai también puede ser usado como nombre de varón. Chaya, derivado de Chai, es un nombre femenino popular en hebreo. El nombre Chaim es un nombre bastante común para un varón, particularmente entre los judíos ortodoxos y en Israel. Todos recordamos a Chaim Richman, que lo estuvimos presentando en el tema precisamente sobre el tercer templo de Jerusalén.
Entre los judíos, tanto religiosos como seculares, el brindis chaim, que significa por la vida, es utilizado frecuentemente cuando se celebra algo, ya sea un día de fiesta, un cumpleaños, una boda, etc. Por tanto, la simbología o los atributos que son de Dios pasan a ser, en verdad, de todo lo contrario, y ellos, muchos, no saben que esto es así. Como siempre, además se mezclan números y la cábala está llevando a la gente al lado oscuro en vez de llevarlo a Dios, y utilizando las simbologías que Dios tiene en la Biblia también para darnos a entender todo lo que Él quiere. Pues nada, ya vemos que hay muchas sorpresas y la Biblia es muy clara cuando la investigamos con todo lo que nos quiere decir, y es seguro que el Señor irá dando luz a su pueblo a medida que necesitamos comprender más. Y desde luego en estos últimos tiempos necesitamos muchísimo de su luz, porque si el Espíritu Santo no nos guía por un lado o por otro, vamos a sucumbir. Analicemos a fondo nuestras Biblias en oración para poder captar cada vez las grandes cosas que Dios tiene para nosotros y cómo hasta en cosas que parecían, bueno, no importarán mucho, son realmente vitales para nuestros días y para lo que tiene que terminar de acontecer. Bien, la temática termina aquí, pero vamos a seguir con el vídeo de la familia Caldwell. Es la última de las 4 partes y vamos a ver que nos siguen mostrando, una vez más, cosas más que interesantes. Después comentaremos algo y ya concluiremos con la conferencia de hoy. We have a picture that's beginning to form here of where the wandering in the wilderness really took place. The great and terrible wilderness, let me assure you, we've crisscrossed Saudi Arabia time and time again, and it is a great and terrible wilderness. And you could easily lose 1 million+ people in this vast continent for the length of time the scripture says that they will. But this is one of the most profound things ever. And I tell you what, we have to credit Dr. Leonard Moeller for coming up with some things that are just astonishing. They really are. When we first began to speak with him in early 2000s about, Jim and I just are determined, because of what we've seen, the whole of the Arabian Peninsula is where the wandering in the wilderness took place. Because you see, when you get the mountain in the right place, then everything else opens up to you. So we were telling him about these things, and I think he thought we were insane at the beginning. But he is quite an extensive research scientist. And, you know, he's not going to go out on a whim just because Jim and I think something might be. He went home and did a great amount of study. He happens to have some very ancient maps, particularly one that was in French. And let's see, which was the number of that that slide? Same slide, back up. We'll pull that back up here, and I'll show you some of the things that he has found. Over in the right-hand side, you'll see People de Gad. That in French is the people of Gad. Why is this ancient French map have the people of Gad located in what is now current-day Oman? And if you look just a little bit north of that, there's something profound. You'll see a green star that says Asher. Well, guess where that Asher is? That's where we lived in the eastern province of Saudi Arabia, and that's where the major oil fields are. What does the book say? Dip in the toe of Asher. Asher shall dip his foot in oil. It's the blessing of Jacob upon his sons. What is Asher doing? But of course, in modern day maps, you don't find any of this. Oh, absolutely. And Dr. Moeller is the one who found these. This is where he found, what if Rub al-Khali in Arabic means the empty quarter. But how closely does this sound to Reuben the Chaldean, Rub de Calais? What, and who took their inheritance in the wilderness? Reuben, Gad,
and the half-tribe of Manasseh. Why do we find on an ancient French map Gad and Reuben? Highly possible. But the mind blower was this. Down at the tip of the Red Sea down there, you'll see in the bottom central, Ras Israel. What? Head of Israel. Down there located in what is now Yemen. Why would, who in their right mind in current day would name something Ras Israel? Arabic Ras is the same as Hebrew Rosh, head of, beginning of. What is something called the beginning of Israel or the head of Israel doing all the way down in Yemen? And why don't you find it on any current maps? Something is going on here. History rewritten. Something is going on here. Yeah, one of the other things about that map was that all of the red stars that you see, and there were many, are things that in our research we have collected together as possible matches to biblical sites. Other people have gone out and said, yes, Uber is in Arabia, Gerar, some of these other cities, they've identified them. The archaeologists have said they're possible sites. So all of those are marked on there as well. And you can bring that slide back up just one more time. But I wanted to point out that where the blue stars are, you see, are around the mountain. And back at when Emmanuel Anadi was put together his identikit, he said, this is what you should find. 28 of those stars are piled up on top of each other as things that we have seen about the mountain in character, artifacts, all the other information. 28 of those things piled up together as possible matches to the Bible. We believe very closely and that they are exact matches. But again, we have to leave it for interpretation. So that's an overview of what we think this moving Mount Sinai into the Arabian Peninsula, what this does and how it explodes this idea of wandering in the wilderness and a march straight north from Sinai, because they're not captured by the Gulf of Aqaba anymore, forced north. Now they're free to go in any direction, north, east, and south. And south is the direction we believe they went into. Where does the Rock of Mecca come into this? It has to play something in there. We do a presentation where we go from all of these things. There's so much information here. And when we get into this section, that comes up, but I would dare not give it away in this We have such a short space of time to get to it and Because one of really our Jewish develop that friends idea. really said something about that. But you see it, yes, Yeah. and you see that is You do. where, we have a connection, And you know, real close connection. Yeah, and our dear friend Avi Lipkin, who was That's here the one with you. was that. Yes, Avi, was the one. this is why we had quite a night that night that we spent. Avi was staying at our home with us, and we kept explaining to him, Jim has some very strong evidence of just how and where that whole box, the that Kaaba. whole building, the Kaaba, The origin of has the Kaaba. very, very close ties. We He do must have been believe. there this spring because he came here with this in his mind. He did. He was with Okay. us like in March or so, and it was shortly thereafter he was here on this program. Said we had re-energized his fervor Yeah. about this idea because he had this in seminary years ago Yeah. when he was studying, and he had a thought about it. But when we presented our material and I showed him some of the things that we believe, it just It really connected to fired him. him up. He believes very strongly, and I know he shared this with you, that the phylacteries, which are perfect little black boxes, they are a perfect copy of the covered building there, the Kaaba. So there is a very strong connection to the wandering in the wilderness and that very thing. But we're going to have to leave that for another time. But Off air, we can have Yeah. a discussion about When it all comes down, it's all coming to a head. yes, Yes. it is. This is being revealed in this day and age for just That's such exactly times. right. And you know what? This opens up a mass amount of possibilities. And I'm just going to go ahead and throw out a couple of these. Because in our hearts and minds, we're sure of it. What happened to Paul on the road to Damascus? The Lord appeared to him. Blinding revelation. He had a blinding revelation. And it says shortly after there, a very amazing thing. After he received his sight, he didn't go up to Jerusalem or to them that were before, but the Spirit drove him where? Into Arabia. You want to guess where we think he went? Where? He went straight to Mount Sinai. Yes. And look at the correlation
between Hagar and Sarah, between Zion and Sinai, between a mountain you can't touch and a mountain that the grace of God has fallen on. Why that great student of Gamaliel, where would he go? Why would the Spirit drive him directly into Arabia? Because, I think he wrote the whole book of Galatians from the cave. That cave up there that's quite possibly Elijah's cave. Because he had such a beautiful understanding of the two covenants, of the well, you can say it in that manner, but everything that he wrote, this Hagar is Sinai in Arabia. If the Spirit drove him into Arabia and gave him such understanding of how everything fit, surely that's where he went. And I'll tell you another one. What about Elijah? What about Elijah? 1 Kings 19, it says, it was just after the Carmel incident, where he called down fire on the prophets of Baal. And he runs, first off, he goes and hides under a tree and wants to die. And that's not what the plan was. So 40 days and 40 nights later, he's fasting in the strength of the 2 cakes and goes to Horeb, mountain of God. Oh, wow. And goes into a cave. And we think we know right where the cave is. We showed it to you earlier. But also, who else was at that mountain? Moses. Moses was at that mountain. Elijah was at that mountain. What about when Jesus took Peter, James, and John to a high mountain far apart, and he was transfigured before them? Wow. Who appeared? What if Moses it wasn't and meant to Elijah. and come on, Elijah. He said, I came to fulfill the law. Yeah. What if he really stood there where it was given? What if Mount Sinai is the Mount of Transfiguration? Why not? Doesn't it make sense? It does. Yeah. It makes sense. And I'll tell you another one that's a mind-boggling thought. And all of this is open to complete interpretation and debate, and we could be completely wrong in all of this, but it's things that we do ponder. What about Jacob? Jacob has this marvelous encounter where he sees a ladder. He sees a stairway. He goes to sleep and he dreams, and he sees the angels of God ascending and descending upon this staircase. And he says, whoa, this is none other than the gate of heaven and the house of God. And he called it Beit El, the house of God. But the name of that place before was Luz. What? Luz. Jebel Luz, this It mountain. doesn't we're say talking Jebel about. Luz, but it Jebel says is the a name of that name place for mountain. before was Luz or Laz. What is this mountain's name in Arabia? Laz. What happened, when God descended in fire on that mountain? You can call it the portal of heaven, because he took Moses up there and he showed him the pattern. He showed him the heavenly pattern. There was absolutely a corridor, a portal, whatever you want to say, there for God to come down and for Moses to see the heavenly ark and the heavenly menorah and such as that. Jacob had an encounter at a place that was once called Luz, that he renamed Beit El, Bethel. He renamed it that because he said because there's a stairway. Angels are coming up and down here. In the Psalms it says many myriads of angels accompanied God there at Sinai. They were moving up and down over the mountain. What if these are the same places? What if? Another very interesting thing. The name Rephidim, and I am certainly not a Hebrew scholar under any circumstance, but in the Strong's Concordance and in the Hebrew Chaldee dictionary that I have, one of the first names of Rephidim means the balustrade or the staircase. The balusters of a rail of a stair. Why would you... That's kind of a really odd name. The place where the rock was split and the waters came forth is called Rephidim. Why is it named the staircase? Or not the staircase, but the balustrade. The balustrade. Why would you name a place where water was released as the balustrade? What if that's the area that Jacob had the dream? The balustrade. The only place in Scripture that I know that a ladder to heaven is spoken of.
So, like I said, these things are just thoughts to ponder. They may be completely far out and off the wall, but there are certainly, like I said, once you move this mountain into this area, all sorts of things open up that we had never even thought of as possibilities before. The bottom line is, there's something in Arabia that's been actively hidden on purpose for generations. Only a few people in this day and time have come out and started looking at this as a real possibility. But the bottom line is, why would God do this in our hour in which we live? Now, there's one thing I do have to say, and I want to say that there is a movie that will be coming. Avi Lipkin spoke of this. He said he had a look at this and it changed his life. Wow. Well, there's a movie that is coming. It's called The Exodus Conspiracy. You can go to one of the most beautiful websites out there, and it's www.exodusconspiracy.com. This movie will be released in Israel first, and then it will come to the rest of the United States, and we hope it will be early next year. Hope. I can't tell you exactly when it's going to be released because it's not quite completed. But this is the largest gathering of professionals, archaeologists, Egyptologists, geologists, geographers, heads of museums, people, theologians. One, Mr. Tim Mahoney, who is also a dear friend, is the filmmaker, and it's out of Mahoney Media Group in Minneapolis. And they are taking a look at all these various things, a lot of which you've seen this evening. But Tim even takes it further. And it's an absolutely astonishing film. So I would encourage everyone to go to that website and monitor it for when this film is going to come out. Because, like I said, Jim and I are not experts. At best, we're ground proofers. We went in and snuck a bunch of pictures out. And, you know. Somebody said Eyewitnesses. Exodus, what's the website again? It's exodusconspiracy.com. Okay, thank you, crew. And you can have a look at that, and please monitor it, because this film is absolutely gonna turn the world upside down with some of these things. Oh, wow. You know, just by virtue of its length, it can't go into great detail like some of what you've seen tonight, but I can guarantee you it is eye-popping. And at the end of the day, everyone should know, yes, there is a God in heaven, and yes, He is the God of Israel. You know, you God of always covenant. talk Yes. a very small part about your book. What's in the rest of your book? Well, that book is actually, because so many people have heard about various people who've been out to this mountain or whatever, and they want to know, how are we connected to it? Where did you get involved in this? And that's why I wrote the book. I wrote it, and I'm telling you, you'll know what we ate, you'll know what we drank. It's right off my journals. I wrote a journal throughout this whole journey. It's wonderful. And, you know, in some ways it's probably very silly, but in other ways you will see the profound with the mundane. We were just a family out on an adventure that turned out really to be an adventure, and it wound us up through this crazy trip through Egypt, going through things that normal families go through. You know, the kids fighting in the back seat and me threatening to throw them out the truck half the time going down the road. But then the very next scene you'll read about is us falling to our knees at the base of a mountain that we believe God Himself descended in flames of a fire. And as you get toward the end of the book, those things start becoming very aware, and you will know, just like we did, that we were led out truly by a vision of God. There's no other way to explain it. And it's not that we're anybody special. It's just that there is a very special God of that mountain and of all creation. And He's got something to say in our day and time. He does. Wow, I can't wait to see what the world reaction is when that movie comes out, and that expose of the truth that lies in Saudi Arabia. And Yes. it's not a fairy tale made up by a bunch of crazy Jews.
That's exactly right. You know, I was thinking about those scriptures. I believe it's in either 1st or 2nd Peter, where he says, we are not following cunningly devised fairy tales here. Right. We are speaking to you of what we have seen and touched with our own eyes, the Word of God, living, breathing here among us, Yeshua, Lord. And it just, that's what these things are all about. As I've said before, the archaeology is stunning enough if it proves out to be these things. But come on, I mean, you've got like 45 points that are possible matches without even getting into the other things that are non-archaeological, like quail and almond trees and big trees, and you know, and you look at all of these things, and when you take them all together, I mean, isn't that what science does? It takes all of the possibilities and puts them all together and looks at the percentages. And, you know, 3 witnesses can convict a man, well, 12 in our country, but 12 can convict a man to life or death. How many points do we have to show? And let me assure you, when we do our presentations in churches and such, we, or anywhere else, we'll do them for one person in a back room or in front of 15,000 people. I don't care. Wherever we can speak, we will. But we have so many. Get a hold of you by your website. Would you guys leave that website up? Yes. In fact, all the information of how to contact us and how to have us come speak, should you so desire, is out there on the website. But, you know, we only brought a tiny little handful. Split rock because of that big rock. Because of the rock at heart. Boy. Yeah. Split rock research. One of the things that we try to do when we do our fast presentation, which still takes a couple of hours, sometimes 2.5, is that we try to bring it to you as an experience. We want you to come with us. We want you to take this journey with us. You're going to see a lot of video. You're going to be hit with a lot of images, because we also want to make that impression of how powerful this is and how real it is. But we also want you to have a good time with us and see some of the snowflakes in the desert and hear the kids screaming. And so we kind of mix it up with the things right out of the book, as well as the archaeology and the physical evidence. Star of David Snowflakes. Star of David Snowflakes, yeah. And you can actually see that video. Jim was right. I thought we had it with us, but it is on our website. You can go and click on it, and you can see these little Star of David Snowflakes. But one of the things I want to tell you, and we can get into this kind of little detail when we are in our presentations, but one of the hilarious things, you know how here is Dr. Leonard Muller in Sweden, born on exactly the same day that Jim Caldwell is born in Baton Rouge, Louisiana, whose destinies in the Lord meet out over the sands of Saudi Arabia. Only God can do something like that. But get this, the family from the East, Dr. Kim and his wife Jenny, Jim and Penny, Kim and Jenny. We had the same experience about that in Saudi Arabia. He took his children just like we took our children. They went 12 times to the mountain. So, you know, it just, those little check marks that God gives you as you go along are just what has kept us so alive in us all these years. And it just gets more dear to us as the years go by. You told us your children were, what? 10 and 7. They were 7 and 9 on the first trip. 7 and 9. And now they are 27 and 24. Wow. So they're grown. 2 years have gone by. They're grown now. How many trips to the mountain did they make with you? Probably 6 or 7. We didn't take them on the high mountain climbs because it was just too dangerous. They couldn't have done that. But let me tell you, they were incredible troopers, and they wish they could go back to this day. In fact, the Saudi Arabia is home to them. I bet it is. It really, it's home. It really, you want to know the truth? Having had these experiences, that place is home to us. That's where you'd like to be. That's where we'd like to be. And may end up back again someday along with a lot of others, but that's a whole nother show. Well, Tommy, you scheduled this excellent program. I'm going to let you close it out the way you'd like to. I just thank you so much for coming and sharing this tidbit with us, because there is so much more. And you do want to get the book, and you do want to follow along on the website and see how things progress, because this is going to be monumental in history.
going to And change thanks for bringing it to the face of the GLC. world. And keep praying for the peace of Jerusalem. Thank you. Bien, hemos visto este documental, esta última parte, que una vez más nos ha sorprendido mucho. Y mirad hasta qué punto ella, en este caso, habla de puertas dimensionales. Y cree que en el Sinaí es como si hubiese una puerta dimensional donde Dios se manifiesta y Moisés ve todo lo que ve, o lo que se le muestra. Después especulan de que si Betel podía haber sido allí, etcétera, etcétera. Esto ya es más dudoso, desde luego, por todo lo que hemos visto y hemos presentado en las conferencias. Pero sí que esto nos denota de que hay ciertos lugares en los cuales Dios ha intervenido de un modo directo y ha utilizado, pues, lo que nosotros llamaríamos puerta dimensional abierta para pasar de Orión a aquí. Pues han dicho cosas muy interesantes. Una de ellas es que Moisés y Elías estuvieron en la misma cueva y que fueron los que aparecieron en el monte de la Transfiguración. Evidentemente hay un detalle que nosotros ahora conocemos, gracias a las temáticas que hemos presentado conjuntamente con Ángel y gracias a Dios, sobre todo, de que esa cueva implicaba el costado de Jesús. Y ambos entraron a esa cueva y ambos salieron de esa cueva llamados también por Dios, para mostrarles su gloria. Una vez más, vemos que esas dos personas entraron en la propia carne de Cristo, simbólicamente entrando en la cueva de la roca, que es Cristo mismo, porque el Sinaí es eso, y salieron para recibir la gloria de Dios. Los mismos que estuvieron al lado de Jesús en el monte de la Transfiguración, que ellos también dicen de que sí podía haber sido allí, etcétera, etcétera. Bueno, no parece ser que esto sea así, pero bien, ellos dicen esto. Pero la enseñanza que sacamos es impresionante, porque ¿qué va a acontecer al fin de los tiempos? ¿Dónde estará el pueblo de Dios que va a ser salvo? En las cuevas de los montes, en las rocas, símbolo del refugio en Cristo, y va a ser cuando Él venga en toda su gloria una vez más, pero ahora de un modo mucho más asombroso aún, que cuando se apareció al pueblo hebreo, o cuando se apareció en otras ocasiones. Esos 144.000 escondidos entre las cuevas saldrán dando gracias al Señor por llegar y liberarlos, mientras los otros permanecerán fuera de las cuevas, fuera de la salvación, fuera de Cristo, de la roca. ¿Y qué intentarán hacer? Pues para ser salvos, como describe esos momentos Elena White, mientras unos salen, los perseguidores entran a esas mismas cuevas cuando estaban allí para querer matarlos. En esos momentos es su liberación. Y esa misma roca, que para unos es la salvación, para otros quiere ser un refugio demasiado tarde. Y la gloria de Dios los destruye. Mientras otros son transformados, los vivos, junto a los muertos que resucitan para ser salvos. Y así seguiremos siempre con el Señor. Ese momento es el que todos anhelamos, el que estamos deseando tan intensamente. Ya veis que la arqueología, estas pruebas sobre el terreno, van dando evidencias de que el relato de lo que aparece en la Biblia
no es ciencia ficción, es algo cierto. Habéis visto la disposición de esas tribus, incluso en Arabia, además lo de Yemen. Desde luego, ¿qué pasa en la historia? Que todo va cambiando para que después las pruebas vayan desapareciendo. Gracias a mapas antiguos y en francés pudieron saber eso. Si no, ¿quién se entera ya? Una vez más, la arqueología habla, las piedras hablarían y lo están haciendo. Gracias a Dios que ha guardado cosas para el fin de los tiempos para que se mostraran y la gente pudiese ver evidencias para creer y prepararse de ponerse del lado de Dios, de la roca de la salvación. Ya sabemos que no todos lo van a hacer, va a ser una minoría, pero Dios nos da bastantes indicios claros para que nadie pueda dudar. Bien, ellos han seguido hablando de otras cosas, han hablado de una película, esa película aún no ha salido. Me han comentado precisamente la persona que me dio a conocer también estas temáticas, que han trabajado, hay tráiler, si entráis en el lugar que ellos os decían hay un tráiler hecho, pero la película aún no ha salido. Decían de que la querían completar más porque hay tantas cosas por mostrar y bueno, no sé por qué circunstancia aún no ha aparecido a nivel público. Pero bien, si sale algún día puede ser una estocada realmente importante para dar a conocer la verdad de un modo contundente. Mirad también cómo ellos tienen en mente que Jerusalén tiene que ser un lugar especial porque ellos creen que va a venir el Mesías en Jerusalén y que habrá ese milenio de paz. Mirad cómo dicen, oremos por la paz en Jerusalén, al final también. Evidentemente es por la mala interpretación de las Escrituras, que son tan claras al respecto, pero, por desgracia, mucha parte del mundo cristiano protestante ha abrazado cosas que no son ciertas, y esto va a ser aprovechado por el mismo Satanás para confundir a muchos creyentes, que si no se versan no tan solo en arqueología, sino directamente en la palabra de Dios, van a sucumbir. Qué privilegio nos ha dado el Señor de saber la palabra de Dios y de saber estas otras cosas que unas a otras complementan y nos ayudan a diferenciar la verdad del error, preparándonos para el gran engaño que Satanás pronto, dentro de pocos años, va a ejercer sobre todo el mundo. Ahora ese terreno se está preparando. Nuestra misión es ir explicando todo ese proceso para que la gente se dé cuenta que estábamos avisados por Dios y que es a Él a quien debemos recurrir. Bien, estamos terminando de preparar con algún colaborador, al cual le doy las gracias, la subtitulación de otro vídeo, y esta vez es de los Wyatt, pero de los dos hijos de Ron Wyatt. Veremos cuando ellos volvieron años después al lugar del Arca de la Alianza, donde ellos estuvieron cavando junto a su padre. Y veremos los comentarios suyos al respecto, dando aún más evidencias de lo que ya hemos ido viendo. En fin, para mí todo sigue siendo realmente impresionante, todo lo que Dios llega a mostrarnos para este último tiempo. Ojalá lo sepamos utilizar y Dios nos ayude a ello, para poder abrir los ojos a tantísima gente aún en este mundo, antes de que sea demasiado tarde. Quedan pocos años para el regreso de Cristo, para el verdadero. O sea que preparémonos. Que Dios os bendiga. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Miremos cómo ese dedo de Dios, que hizo esas cosas prodigiosas escribiendo en las tablas de la ley, pasa aquí, muchos años después, a ser el mismo dedo que estaba escribiendo ya con Jesús totalmente entre nosotros como humano. Estaba escribiendo en el suelo los pecados. Por tanto, estaba mostrando con su dedo la justicia de la ley, de los 10 mandamientos, que esas personas que estaban acusando precisamente a esta pobre mujer estaban transgrediendo, y ellos lo sabían. El dedo de Dios estuvo con Moisés y estuvo años después, hace casi 2000 años, entre nosotros, volviendo a hacer una declaración de la validez de los 10 mandamientos. Y algunos dicen que están clavados en la cruz. ¡Qué tontería! Y ahora vamos a continuar con un análisis de textos bíblicos sobre la vara. Y esa vara nos va a ir mostrando más detalles que creo que no tienen desperdicio. Vayamos al libro de Éxodo. Hoy continuamos con el tema de puertas dimensionales, en su parte número 70, donde los dejamos la anterior vez. No contamos con la compañía de Ángel en el día de hoy, seguramente él tendrá parte en la próxima conferencia, y vamos a continuar con un tema del que hemos estado hablando, que es la vara de Dios, pero vamos a ir viendo más análisis de textos y algunas cosas más que creo que hoy, una vez más, nos va a sorprender cuando veamos qué relación tienen tantas cosas. Pero antes quisiera empezar con una cita de Ellen White sobre la zarza, y aparece en el libro El deseado de todas las gentes. Es una cita que curiosamente estuve mostrando precisamente este sábado anterior en el tema de ¿hay fecha para el retorno de Cristo?, en su parte número 12. Pero voy a poneros esa parte que leí más el párrafo que venía después, para que veáis cómo todo tiene un enlace, creo que sensacional. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: «He aquí yo vengo». Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad.
la gloria invisible tomó forma humana visible. Ya vemos que nos está hablando de ese periodo de años, 2000 en concreto, en los cuales se iba a mostrar Jesús como humano. Estamos contando desde nuestra perspectiva más o menos, capítulo 9, versículos del 13 al 19, donde nos dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Pero ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y será, ¿qué dice? Serás quitado de la tierra. Mirad cómo ahora, haciendo alusión a lo que sería también extender la vara, dice: extenderé mi mano. Hemos visto la connotación de la mano creadora de Dios, la mano que ha hecho tantas cosas, su dedo. Y ahora esa equiparación de extender la vara, evidentemente extendiendo su mano también. Esto nos va a servir para el resto de la temática de hoy, y veremos cómo hay alguien que también estaba muy interesado en mostrar algo referente a una mano. El texto nos sigue diciendo: Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Sabéis? Esta plaga de Egipto va a tener una repetición justo en las últimas plagas que van a caer antes del regreso de Cristo y posteriormente a la venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús. La plaga de granizo se volverá a repetir de un modo tremendo, de un modo en que cada piedrecita del granizo puede llegar a pesar unos 30 kilos. Imaginaos todo lo que puede acontecer con una lluvia así. Y va a ser precisamente algo que va expuesta también sobre su cabeza. Sus mismas figuras y símbolos podían ser de vida, como era este caso, porque Él es el dador de la vida y se aparece allí, o podía ser también la muerte, lo que le esperaba sufrir por todos nosotros para poder ser salvos. Una vez más vemos como Cristo pasa a ser en simbología tanto una cosa como otra, pero todo dirigido por Él. Ya veis que esto tenía que ver con la zarza. Hacía falta terminar de dar este dato para que viésemos con claridad que muchas cosas que aparecen en la Biblia pasan a tener una simbología que nos va a dar una mayor comprensión de lo que Dios es y lo que Dios haría, hace y hará. Si no tenemos eso presente y solo nos fijamos en mira esta profecía, mira la otra, y perdemos de vista las figuras y símbolos, no vamos a terminar de entender las cosas, sobre todo para el tiempo del fin, o mejor dicho, para el fin del tiempo del fin, que es el momento que ya estamos viviendo. Y ahora sí, volvemos a la vara, a la utilidad y simbología que tenía. Estuvimos viendo unos textos bíblicos y además vimos esto, que ahora os pongo aquí para volver a enlazar el tema. Vara como dedo de Dios, mano creadora y ejecutora. ¿Os dais cuenta de ese simbolismo, esa figura?
La ley fue escrita con el dedo de Dios. Por vindicar su propia ley, su carácter, Cristo murió. Cuando tenemos esto en mente, es cuando podemos ver ahora algo interesante que ya no es en el Antiguo Testamento, sino que aparece en el Nuevo Testamento. El mismo dedo que escribió hendiendo en las tablas de los 10 mandamientos, hizo lo que ahora vamos a ver en este relato. Ya recordamos que estuvimos hablando de hendir también, con la lanza y más aspectos, todo lo que esto englobaba, ¿verdad? No voy a repetirlo ahora. Por tanto, miremos el relato de Juan 8, del 1 al 11, que nos dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Es actual, cuando Elena White escribió esto, hace unos 100 y pico de años, no habían terminado de pasar los 2000 años, como ahora, que aún no hemos llegado a cumplir esos 2000 años desde el nacimiento de Cristo, desde su muerte en la cruz, pero al mismo tiempo, aquí se nos da a entender algo muy importante. Esos periodos debían encajar con situaciones que iban a cambiar el transcurso de la historia de la humanidad para siempre. En este caso, era precisamente un momento clave, porque Jesús, que iba a aparecer entre los humanos, necesitaba mostrarse a la gente, pero si hubiese venido con toda su gloria, como Dios, nadie hubiese podido resistir. Por tanto, tenía que cubrirse de algún modo. Y mirad qué hizo. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Lo mismo hizo también con la columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Todo esto, ¿qué son? Figuras, símbolos. Debemos tener claro que cuando estudiamos la Biblia, evidentemente hay una parte literal, pero también hay una parte que puede ser como figuras y símbolos. Lo hemos estado viendo a través de todas las temáticas del tercer Elías, algunas de puertas dimensionales, pero especialmente lo estamos viendo también, ¿dónde? En la fecha del retorno de Cristo. Mirad cómo aquí la zarza, esa zarza que encontró Moisés delante suyo, acercándose, viendo cómo puede ser una zarza ardiente, pero que no se quema, y allí Dios le habla. La zarza pasa a ser la simbología, la figura de Cristo. Por eso después una corona de espinas de zarza